días. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con esa fracción? Pues los 0.35, 70, 78, 5 días, tengo que pasarlo a horas. Entonces, un día equivale a tener 24 horas. Días con días se me cancelan. Aburra. Días con días se me cancelan y me quedaría 8.56. Entonces, ¿cuántas horas son? Solamente 8 horas. Y me sobran 0.569884 horas. ¿Qué hago con eso? Pues, hombre, las paso a minutos. Yo sé que una hora tiene 60 minutos. Entonces me quedan 34 minutos. Y ahora esos minutos los paso a segundos y me quedan 11.5824 segundos. Ese es el tiempo que tarda en salir 10 decímetros cúbicos de aire de la nave espacial. 126 días, 8 horas, 34 minutos y 11.5824 segundos. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿En qué factor cambia la respuesta A y B si el radio del agujero se duplica y el flujo sigue siendo laminar? Es decir, la respuesta A era la velocidad y la respuesta B era el caudal. Entonces, la velocidad. ¿Qué pasaría si el radio se duplica? Entonces ya no es R, sino 2R. Entonces me quedaría 4 veces R al cuadrado. Por lo tanto, la nueva velocidad, si el radio se duplica, va a ser 4 veces la velocidad inicial. ¿Y qué pasa con el caudal? El caudal era P1 menos P2 por pi R a la 4 sobre 8 nu L. Si el radio se duplica, entonces me quedaría 2 a la 4, que es 16. El caudal se ampliaría en 16 veces el caudal inicial. ¿Y qué pasaría con el tiempo de evacuación? Esto sí lo voy a dejar de tarea porque como están cadáveres, porque yo digo que el tiempo que tardaría sería un 16avo. ¿Por qué? Porque el flujo sale 16 Porque veces. el caudal sería más rápido y el tiempo se disminuye. Exactamente. ¿Y por qué se disminuye en un 16avo? Porque el caudal aumentó 16 veces. Exactamente, mi amor. Muy bien, mi cielo. Muy bien. Ahora dice, en este sí necesito que por la Virgen del Agarradero ustedes pongan mucha atención a lo que voy a decir. El líquido de la figura tiene una viscosidad de 0,05 pois y una densidad de 800 kilogramos sobre metro cúbico. Su caudal es de 6.86 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Las áreas transversales de los tubos horizontales son 1 centímetro aquí en la sección de B y C, 1 centímetro cuadrado, 0.5 centímetros cuadrados en la sección DE y 0.2 centímetros cuadrados en la sección F hasta la salida. ¿Ok? Dice, si la distancia entre B y C es de 0.2 metros, ¿qué diferencia hay en las alturas de las columnas B y C? Antes de hacer el ejercicio necesitamos aclarar algo. Yo tengo aquí un fluido viscoso. Él sale por esta tubería. Antiguamente, cuando no había viscosidad, nosotros sabíamos que en estos dos puntos B y C se iba a mantener la misma velocidad. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, la altura en las columnas del tubo iban a ser exactamente las mismas. Ahora, cuando había esta reducción, la velocidad en D iba a ser mayor a la velocidad que había aquí en esta sección. ¿Sí o no? Aquí en este pedazo, la velocidad iba a aumentar porque disminuye el área, aumenta la velocidad. Y las presiones en los dos tubos iban a ser exactamente las mismas. Y aquí cuando ya llegaba la reducción, como esta reducción
tiene el mismo diámetro de la salida. Durante esta sección la velocidad se mantenía constante y aquí el agua no subía por este tubito. ¿Por qué no subía? Porque la presión en este caso era la misma presión atmosférica. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe, sí. Bueno, entonces la pregunta es, si yo tengo un fluido viscoso, por ejemplo, miel de abeja, en este tanque, ¿será que la velocidad que tarda la miel de abeja del punto B al punto C se mantiene constante o por la viscosidad se va a ir reduciendo la velocidad de la miel? De B a C, estoy hablando del tubo con el mismo grosor, con el mismo grosor. ¿Será que se mantiene constante la velocidad o por viscosidad va a ir disminuyendo? Acudan a su sentido común, acudan a su sentido común, acudan a su sentido común. ¿Lo tienen o se lo atrofiaron en fiestas? Debería ir disminuyendo. Gracias, Juliana. Debería ir disminuyendo. Mi sentido común me dice eso. Dice, no, marica, pues es que si es una vaina espesa y se está moviendo por un tubo igual de gordo, hombre, pues cuando vaya, a medida que se va desplazando, va perdiendo velocidad. ¿Sí? Eso nos diría nuestro sentido común. Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, ¿cómo haría la gente para que en una empresa un fluido viscoso saliera del tanque y recorriera cierta distancia de un lugar al otro? O Ecopetrol para mandar el petróleo de Cañolimón Coveñas. Hombre, eso es un viaducto, eso es un oleoducto grandísimo. Y el petróleo tiene viscosidad, entonces nunca llegaría a buen fin. Muy bien, Juliana. ¿Qué es lo que pasa aquí? La respuesta es no. Se mantiene constante. Sí se mantiene constante la velocidad. No por el sentido común, no. Lo que pasa es que el fluido quiere mantener su velocidad constante desde B hasta C. De B a C quiere mantener su velocidad constante. Para poderlo hacer le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque como hay una viscosidad en contra al movimiento, entonces, ¿qué hace el fluido? Le dice, vea presión manométrica, no sea mierda, regáleme parte de su presión manométrica para que yo no disminuya mi velocidad, ¿sí? No sea malita, présteme su presión manométrica para que yo alcance a llegar hasta el punto C. Entonces la presión manométrica dice, sí, marica, ni más faltaba, ¿no? Ni que estuviéramos bravos. Entonces, por eso en el punto B ustedes pueden ver que la presión manométrica es alta. ¿Se acuerdan de los tubos piezométricos? Lo que me dan es la presión manométrica. Es alta, pero cuando el fluido llegó a C con la misma velocidad que tenía en B, la misma velocidad que tenía en B, mantiene su velocidad, pero sacrificó ¿a quién? A la presión manométrica. ¿Sí me hago entender o no? Ese silencio quiere decir que no. Nosotros habíamos visto que en una tubería común y corriente, si yo entierro un tubo piezométrico acá, oye, esas líneas verticales, tengo que hacer curso en una tablet para líneas verticales. Este punto de acá, digamos punto 1, y este punto de acá, punto 2, tenían las mismas velocidades porque la tubería era igual de gorda. Entonces, por la ecuación de Bernoulli, los dos tienen la misma presión dinámica, ¿sí o no? La misma presión estática porque están al mismo nivel y deberían tener exactamente la misma presión manométrica. Luego, estas dos columnas deberían tener la misma altura. Esto era en un fluido ideal, es decir, viscosidad cero. Ahora, como yo tengo un fluido que es viscoso, cuando el fluido pasa por este punto 1, va a tener una velocidad y va a tener una presión manométrica. Esta presión manométrica. ¿Listo? En el punto 1. Pero el punto 2 está aquí a cierta distancia, a una distancia del punto 1, está lejitos. Entonces, si entierro aquí un tubo piezométrico,
Lo que yo debo analizar es lo siguiente, renacuajos. La velocidad en 1 debe ser igualita a la velocidad en 2. Luego la velocidad se debe mantener constante en este espacio L. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que pasa ahí? La velocidad constante, la presión estática constante. Y la presión manométrica debe sí o sí ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque fue lo que se sacrificó para poder llevar este fluido de aquí hasta aquí a una velocidad constante. Recuerden que a diferencia de este tiene una fuerza en dirección contraria, que es la fuerza de arrastre viscoso, debido a la viscosidad. ¿Listo? Entonces, por eso a esto se le llama una caída de presiones por viscosidad. Esta es una caída de presiones por viscosidad. Cede parte de su presión manométrica al sistema para que se pueda mantener constante la velocidad. ¿Sí me hice entender, Juliana? Sí, profe. ¿Y el resto de cadáveres, el resto, muertos? Sí, profe, sí. Ah, bueno, ellos deben estar desayunando y yo aquí muerta el hambre sin un cafecito. Profe, una pregunta. Dime, mi amor, dime, mi amor. Más o menos cuánto baja en el agua. Dependiendo la distancia, papi. Dependiendo la distancia, él ya va a bajar. O sea, entre más larga sea la distancia entre un punto y el otro, más grande va a ser la caída de presiones. Pero me imagino que han de ser unidades muy pequeñas, ¿no? ¿O es bastante? A veces es bastante, centímetros. Bastante. Listo, vale. Gracias. De nada, mi amor. Entonces, dicho esto, si la distancia desde B hasta C es de 20 centímetros, es decir, 0.2 metros, ¿qué diferencia hay en las alturas de las columnas B y C? Aquí en este caso la distancia es muy pequeña, son solo 20 centímetros que hay entre B y C. Entonces, hagámosle. Caudal. Caudal a que es igual P1 menos P2 sobre 8/L por. Si ven que ya no estoy trabajando pi por R a la 4, sino que lo trabajo con área al cuadrado sobre pi. ¿Por qué lo trabajo con área al cuadrado sobre pi? Porque esta vieja no me dio el diámetro ni el radio de los tubos, sino que me dio las áreas de los tubos. Entonces, debo utilizar esta ecuación. ¿Ok? ¿Conozco el caudal? Sí. ¿Conozco la viscosidad? Sí. ¿Conozco la longitud entre el punto B y el punto C? Sí. ¿Conozco el área de esa sección transversal? Sí, 1 centímetro cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que no conozco? P1 menos P2. Entonces, P1 menos P2, ¿a qué es igual? Lindos. A la manométrica. A la manométrica. Listo. Entonces, espere que se me perdió el lápiz. A la manométrica. Entonces, P1. ¿A qué va a ser igual P1? P1 debe ser igual. Como estoy hablando de presión manométrica, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1, que el punto 1 aquí lo estamos llamando B. Ay, no, pendeja. B. ¿Y cuál va a ser la presión en el punto 2? A la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Y el punto 2 es C. Entonces, si a P1 le resto P2, ¿qué me queda? P1 menos P2 va a ser igual a la densidad por la gravedad. ¿Factor de quién? De la altura en B menos la altura en C. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, la altura en B es esta de aquí hasta aquí. Esta es la altura en B. Y de aquí hasta aquí es la altura en C. Entonces, HB menos HC, ¿qué me va a dar? La diferencia de alturas entre el punto B y el punto C, que sería esta distancia, y joder, esta distancia de aquí hasta aquí. No sé si lo puedan visualizar bien.
Esa sería la diferencia de alturas entre el punto B y el punto C. Por eso aquí la pongo como delta de H entre 1 y 2. ¿Listo, ternuras? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ténganme paciencia mientras borro esta belleza. Ahorita a las 11 tengo clase presencial. Así que no mentiras, nada. No les voy a hacer la propuesta. Entonces, delta de H, que es lo que me están pidiendo, ¿la puedo despejar de aquí? Sí. Paso el 8, la viscosidad L y pi a multiplicar al caudal. Y a dividir paso la densidad, la gravedad y el área al cuadrado. Miren cómo me queda. Y así voy a obtener la diferencia de alturas en esos dos brazos. Reemplazo los valores, ¿sí o no? Para entre el punto B y el punto C. Viscosidad, la longitud, absolutamente todo. Pero miren lo que yo voy a hacer acá. Lo que yo voy a hacer acá es sacar una ecuación general, donde voy a dejar como variables, como variables la longitud o distancia entre el punto B y el punto C, L, y el área, ¿listo? Y obviamente el pi. Entonces, hago la operación y obtengo pascales con pascales se me van, me quedarían metros a la 4. Entonces me queda que la diferencia de alturas va a ser igual a 3.5 por 10 a la menos 10 metros a la 4 por el largo de la distancia o la longitud que hay entre B y C por pi sobre el área de la sección que yo quiero trabajar. ¿Por qué lo hice así? Porque luego me preguntan en el numeral B que qué distancia, qué diferencia de alturas hay entre D y E y luego entre F y la salida. Entonces dejo esta ecuación como general. Si usted quiere lo puede hacer así. Si no le gusta, pues entonces reemplace de una vez L y el área y hasta palchiras. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. Entre B y C, ¿cuánto va a haber? Pues esa constante que yo ya saqué, 3.5 por 10 a la menos 10 metros a la 4, por el largo, que son 20 centímetros, es decir, 0.2 metros, por pi sobre el área. Pero ojo, renacuajos, un centímetro cuadrado, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Pues 1 por 10 a la menos 4. Aprendan a hacer esas conversiones para que no se tiren el parcial. Paso este centímetro al cuadrado a metros cuadrados. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y no olviden elevar eso al cuadrado, porque eso dice la ecuación, área al cuadrado. Reemplazo y miren acá, metros a la 4 con metros a la 4 se me cancelan y obtengo una diferencia de alturas de 2 centímetros. ¿Sí o no? Pasando esto a centímetros. Sí, 2 centímetros. Entonces, ahí está la respuesta al niño que me preguntó hace un minuto, que si la diferencia de altura sería grande. Mira que la distancia entre B y C solamente es de 20 centímetros. No es grande, no son metros. 20 centímetros. Y la caída o la diferencia de alturas alcanza a ser de casi 2.2 centímetros. Entonces, sí es notoria la caída de presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen los maestros, profe? Usted que decía que los maestros seguían por eso para poder hacer una viga recta. Ajá, pero es que resulta que aquí hay un lío con los maestros. Los maestros utilizan agua, que como el coeficiente de viscosidad es tan pequeño, entonces lo asumen como si no tuviera viscosidad y la diferencia de alturas pues no es muy representativa en ese caso. ¿Sí me hago entender? La viscosidad del agua es muy pequeñita. ¿Se acuerdan que es de 0,0 no sé qué? Pois. Mire, esta es de 0,05 pois. La del agua era de... Espere, yo me devuelvo, mi amor, porque es que... Ay, joder. Esto era aire. Santa Juana. Ay, no. .005 centipois.
1.005 centipoise. En poise, ¿cuántos serían? 0,001 es muy pequeña. Entonces, en ese caso, el maestro de obra, ¿ustedes escuchan el ruido que estoy escuchando yo? Sí, señora. Un poquito, profe. Ya me voy de aquí. Esperen, yo bajo las escaleras. Hijo de madre, los vecinos arreglando la casa. Los cigarrillos, la candela, la tableta. No se vayan, no se vayan. Vamos, Toribio. Vamos, mi amor. Vamos, gatico. Vamos a dictar clase en otro lado. Mira, mi cielo. No, jue madre, toda la casa suena. Aquí en esta pieza. Falta es que pases de la mazamorra y ahí sí un dicho. A ver en esta pieza. A ver en esta pieza cómo nos va. El problema es que esta pieza no tiene mesa, entonces estoy en el piso y en la cama del computador. Profe, Dime. tengo una pregunta. Si en un caso tal de que necesitáramos hacer un proyecto de tuberías y si usara un tanque de igual volumen y las tuberías fueran muy largas y en cada tubería, como en la imagen que hicimos ahorita, en la mitad de esa tubería, pues hubiera algo por donde saliera el agua, llegaría a un punto en el que la última no alcanzaría, podría no alcanzar la altura para salir. No. 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 Saldría sí o sí. Porque la ventaja es que la viscosidad del agua es muy pequeña. Cuando ya tú tienes, por ejemplo, un arequipe o una salsa de tomate o montas una empresa de envase de miel de abeja, ahí sí te tocaría en cada salida, por ejemplo, en el punto B, ponerle una bomba para que te bombee esa salsa de tomate o esa miel de abeja y darle una presión extra. Ahí sí. Pero en el agua no, porque realmente ya vimos que la viscosidad del agua es muy chiquititititititita. Ahí sí alcanzaría. Listo. De nada, mi amor. Espere que se me quedó el Mickey Mouse. Ay. Listo. Listo. Entonces, aquí sí vieron que saqué la generalidad. Listo. Entonces, hallé la diferencia de alturas que habría entre el punto B y el punto C de los tubos piezométricos. Ahora, entre D y E. Hombre, como yo ya me ayudé un montón y hallé este delta de H general, pues lo utilizo. Entonces, entre D y E, ya tengo el delta de H que es 3.5 por 10 a la menos 10 metros a la 4. ¿Qué es lo que cambia aquí? La distancia en la tubería. Ya del punto D al punto E hay una distancia de 0.4 metros. Te la coloco acá. Y ya el área de la tubería no es de 1 centímetro cuadrado, sino de 0.5 centímetros cuadrados. Estos 0.5 centímetros cuadrados los debo pasar a metros al cuadrado. Por favor, hagan bien esas conversiones. 0.5 centímetros cuadrados sería lo mismo que tener 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Hago la operación y obtengo que la diferencia de alturas, miren cómo es de grande. ¿Si la ven o no la ven?
Sí, profe. Cerca de 17 centímetros. 17 centímetros, casi 18, mira. Bueno, 17.6, bastante. Ahora, entre F de feos y la salida. Entre F y la salida hay una distancia grandísima de 60 centímetros. Entonces uno diría, jue madre, no alcanza a salir. Pilas, pongan atención acá. En F sí o sí debe haber una altura en el tubo piezométrico, porque es esta presión manométrica que está acá la que le va a ayudar al fluido viscoso para que pueda pasar desde F y recorrer esos 60 centímetros hasta que pueda salir. Entonces, aquí en este punto o en este tubo sí debe haber una presión manométrica, porque es la que le va a ayudar a él a salir por acá. Entonces, dejo esta constante, el largo de la tubería ahora es de 60 centímetros y el diámetro, el área de la tubería es de 0.2 centímetros cuadrados. Lo paso a metro, me queda 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y miren, mis amores, debe tener 1 metro y pico de alto. O sea, ahí hay una crecida horrible. Aquí debería ser altísimo el tubo para que alcance a salir el agua por este huequito. ¿Sí la pillaron? Entre más larga sea la distancia a la cual tiene que pasar el fluido, más grande debe ser la presión manométrica en el punto inicial para alcanzar a llevarlo a buen término. ¿Listo, ternuras? Sí, profe. Bueno, mis amores, ahora sí. ¿Y ahora sí qué? ¿Y aquí qué? ¿Qué más preguntan? Ay, ¿qué hice? Ah, ya sé qué hice. Ya sé qué hice, creo. Voy a hallar la velocidad que alcanzaría el fluido en cada uno de esos tramos. Entonces, de B a C, ¿qué velocidad tiene? De C, de D a E y de F hasta la salida. Entonces, como yo quiero averiguar la velocidad máxima, recuerden que la máxima velocidad se obtiene cuando está en el centro de la tubería. La velocidad es P1 menos P2 sobre 4/9 factor de el radio de la tubería al cuadrado menos la distancia a la cual yo quiero averiguar esa velocidad. Esa distancia es 0 porque yo quiero averiguar la velocidad en el centro. ¿Listo? Entonces, a eso se le conoce como velocidad máxima, que eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces me queda P1 menos P2 sobre 4/9 por el radio al cuadrado. Como esta viejita no me dio el radio, sino que me dio el área, entonces, ¿cómo me queda? Estoy esperando. Área al cuadrado sobre pi. ¿Será? ¿O solo área? Sí, solo área porque está al cuadrado el radio. Exacto. Área es pi r al cuadrado. Entonces, r al cuadrado sería lo mismo que tener área sobre pi. ¿Listo? Entonces, la velocidad máxima la puedo dar como P1 menos P2 sobre 4/9 por área sobre pi. ¿Ok? Esa sería la velocidad máxima. Entonces, si yo me pongo a hacer esto, pongan atención. Tengo que averiguar P1 y P2. Nosotros no la tenemos. ¿Se acuerdan que no? Lo único que tenemos es la diferencia de alturas que acabamos de hallar. Entonces me quedaría P1 menos P2 va a ser la presión manométrica. Entonces va a ser igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas que obtuve entre un punto y el otro. Que eso ya lo hicimos en el numeral anterior. Por el área y eso. Entonces me tocaría hacer esta operación. La densidad, la gravedad, la diferencia de alturas, la viscosidad y el largo. ¿Qué voy a dejar constante? Delta de alturas, área y longitud. ¿Sí o no? Entonces, me quedaría para este joder de la...
Extraño el tablero, extraño el salón, extraño verlos, no tanto como verlos, no, pero sí extraño el salón. Entonces, entre B y C sería esta constante que acabé de hallar por el delta de H que ya hallamos sobre la longitud que había entre B y C, que eran de 20 centímetros, por el área que era, creo que era de 1 centímetro cuadrado sobre pi. Y hago la operación del caso y obtengo la velocidad entre B y C. Entre D y E me toca utilizar los datos anteriores. Y entre F y la salida debo utilizar los datos anteriores. ¿Ok? A mí no me gusta hacerlo así. ¿Por qué? Porque no me gusta. Si a usted le gusta, utilícelo así. Les voy a dar un tip. Ay, jue mamá. Me hueve. Hagámoslo a mano aquí. Ya le paso bonito. Mire, pongan atención. Solo si quieren, solo si quieren, solo si quieren. ¿Cómo es que era? Se me olvidó. Dice que la velocidad es igual a P1 menos P2 sobre 4/9, ¿sí o no? Por el radio al cuadrado, que sería lo mismo que tener área sobre pi. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, recordemos murciélagos a que era igual el caudal. P1 menos P2 sobre 8/9 por pi r a la 4. ¿Estoy bien o no? Sí, profe. Y pi r a la 4 es lo mismo que tener. ¿Qué es pi por r a la 4? Entonces, área era pi por r cuadrado. Área al cuadrado va a ser igual a pi al cuadrado por r a la 4. Entonces, entonces sería área al cuadrado sobre pi. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Espere, yo borro. Téngame paciencia. Yo no sé por qué no les muestro la presentación. Ganas de joderme la vida. Área al cuadrado sobre pi. Área al cuadrado sobre pi. Listo. ¿Qué tienen en común, mis amores, estas dos ecuaciones? Pongámoslo en resaltador amarillo, lo que tengan en común. Opciones de puntero, resaltador. Tienen P1 menos P2. ¿Vamos bien? Tienen viscosidad y L en el denominador. ¿Sí o para qué? Este pi también lo tienen en común y este pi lo tienen en común. Listo. Ahora. Entonces, de esta de aquí, P1 menos P2 sobre nu L pi, ¿a qué es igual? Paso el 4 a multiplicar la velocidad, ¿les parece? Y el área la paso a dividir. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. De esta ecuación, P1 menos P2 sobre nu L pi, ¿a qué es igual? A 8 veces el caudal sobre el área al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Puedo igualar estas dos ternuritas que son idénticas? Entonces me quedaría 4 veces la velocidad sobre el área es igual a 8 veces el caudal sobre el área cuadrada. Un área de aquí la puedo cancelar con un área de aquí. Cuarta de 4, 1. Esto me queda 2. Entonces, ¿qué me quedó, renacuajos? Que la velocidad es 2 veces el caudal sobre el área.
¿No les parece mejor utilizar esta ecuación que ponerse a hacer todo esto? Toda la Probémoslo. vida. Toda la vida. Si pillas, mi amor, probémoslo, solo por joder, solo por joder. Cojamos, nos dieron el caudal. Ay, no me hagan devolver asquerosos, dícteme alguno. ¿Cuánto es el caudal que me dieron? Ay, güey, mamás, están dormidos. Yo creo que sí toca devolverse. Yo creo que es 6.86. Este es el punto 4, ¿cierto? Sí, 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 sí. 6.86 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Gracias, mi amor. Listo, tengo el caudal. Eso multiplíquenlo por 2. ¿Listo? Y divídanlo entre 1 por 10 a la menos 4, que sería el área de entre B y C. ¿Cuánto les da? 1.372. ¿Coincidió o no coincidió con este valor que tengo acá? Sí, profe. Ahora hagámoslo para este. Luisa, Luisa, no la escucho, nunca la escucho. Cojan el caudal 6.86 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo y multiplíquenlo por 2 y dividan entre el área, que en este caso el área es de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. A ver cuánto les da. $2.744. Muy bien, nos dio lo mismo. Y en el último lo mismo. Esto, mire, esta demostración es solo si les gusta, solo si les llama la atención y siempre teniendo en cuenta que se refiere a la velocidad máxima. Aquí está la demostración decente. Velocidad máxima, de aquí despejé, más pendeja. El caudal, aquí despejé, iguales las dos, se cancelan. Llegamos a lo mismo. La velocidad máxima es 2 veces el caudal sobre el área. Entonces pueden utilizar ese valor y les queda mucho más fácil. No olviden, no olviden, no olviden que la velocidad máxima es 2 veces la velocidad media. A ver, nosotros habíamos dicho hasta el cansancio que caudal era área por velocidad, pero esta velocidad se refiere a la velocidad, ay, hijo de madre, media. Y la velocidad máxima, el caudal va a ser igual a la al área por la velocidad máxima sobre 2. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? A ver, no se me apelotarden. Habíamos dicho antiguamente que caudal es área por velocidad. Cuando yo trabajo con un fluido que es viscoso, acabamos de demostrar que si yo de aquí despejo el caudal, el área pasa a multiplicar a la velocidad y el 2 pasa a dividir, sería la mitad. Pero fíjense, esta ya no es la velocidad media, sino la velocidad máxima. ¿Y cuándo se obtiene la velocidad máxima? En el centro de la tubería. En el centro del tubo. ¿Sí fui clara o no? Sí, profe. Entonces, si ustedes van a utilizar esta ecuación deben tener claro este concepto. ¿Listo? 2 veces el caudal sobre el área es la velocidad máxima. Y la velocidad media es ¿qué? La mitad de la velocidad máxima. Ay, no.
Una esfera de aluminio, esa estaba en el taller de ustedes, una esfera de aluminio de gravedad específica 2.7. Yo les mandé el taller al grupo. No, estos asquerosos. Sí, profe, sí está. Gracias, mi amor, gracias. Ahí está para que se diviertan, ya se me saltó la chupa. Ustedes ya tienen cómo se desarrolla. ¿Por qué la velocidad me da negativa? Dice que una esfera de aluminio de gravedad específica alcanza una velocidad terminal de 5 centímetros sobre segundo cuando cae en el agua. Ahora le preguntan, encuentren la velocidad terminal de una cavidad o... ¿Se acuerdan que era una cavidad? Lo que ustedes antiguamente llamaban burbuja. Sí, profe. Entonces me preguntan, ¿cuál es la velocidad terminal de una cavidad de aire del mismo radio que se eleva en el agua? El signo menos es ¿por qué? Porque esa cavidad no baja, sino que sube. Por eso aparece el signo menos. Este me encanta, me fascina, me enloquece. Dice, un ducto de 20 centímetros de diámetro con 4 estaciones de bombeo igualmente espaciadas en sus 24 metros, o sea, yo tengo una distancia de 24 metros, instalo 4 estaciones de bombeo. ¿Listo? Transporta diariamente 14,000, el punto es por 1000, no hay una coma, 14,000 kilogramos de salsa de tomate. Si la primera estación está al inicio del ducto y la salsa de tomate pasa en cada una de las estaciones a presión atmosférica y es lanzada a la siguiente con una presión manométrica de 17,148 pascales. Y al llegar al final del ducto, la salsa de tomate sale a una presión atmosférica. ¿Cuál es la viscosidad de la salsa de tomate? Es lindo, es lindo, es lindo el asqueroso. Feísimo. Entonces, yo lo que necesito averiguar primero es el caudal. ¿Por qué? Porque me están diciendo que está saliendo 14,000 kilogramos de salsa de tomate por día. ¿Sí lo leen? Transporta diariamente 14,000 kilogramos de salsa de tomate. ¿Listo? ¿Conozco la densidad? Sí. Ay, no, esperen, denme un minuto que la perra está llorando. Ya voy. No encuentra a la mamá. Aquí estoy, mi reina. Ay, volví. Ay. Ay. Entonces, a mí me están dando la cantidad de masa de salsa de tomate, que son 14,000 kilogramos. Y me dicen que eso lo hace en un día. ¿Cómo puedo relacionar yo una masa con el caudal? Recordemos que es caudal. Es volumen por unidad de tiempo, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Y qué es densidad? ¿Masa sobre qué? Sobre volumen. Exacto. Entonces, ¿quieren que lo haga a mano a lo bestia? No, está bien. Presentación entonces. Caudal es volumen por unidad de tiempo, pero el volumen yo lo puedo despejar de masa sobre densidad, sí o sí. Entonces, me quedaría que el caudal lo puedo dar como la masa sobre la densidad multiplicada por el tiempo. ¿Conozco la masa de salsa de tomate? Sí, 14,000 kilogramos. ¿Conozco la densidad de la salsa de tomate? Sí, 1,540 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Conozco el tiempo que tarda en salir? Sí, un día.
Pero no puedo trabajar con días, sino con segundos, ¿sí o no? Porque uno siempre da el caudal en puta gato, en función de segundos. Venga, Toribio, venga. Venga, Toribio. Ay, no, qué pena con ustedes. Esto es una tragedia. ¡Ay! ¡Ay! Ya. Se había volado el gato, pero ya no entré. Entonces, perdónenme. Entonces, como el caudal se da como volumen por unidad de tiempo, entonces a mí no me sirve que sean días. Entonces yo digo, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Cancelo. Horas con horas, minutos con minutos. Y me quedaría. Estos kilogramos se me van con estos kilogramos. Y me queda, ¿qué cosa? ¿Caudal en qué? Ay. En metros cúbicos sobre Segundo. segundo. Entonces, me quedaría 1 sobre 9.504 metros cúbicos sobre segundo. Ese sería el caudal. Ahora bien, recordemos la ecuación de caudal. La ecuación de caudal es P1 menos P2 sobre 8,9 por pi r a la 4. ¿Listo? Como me dieron el diámetro de la tubería era de 20 centímetros, por lo tanto el radio va a ser de 10 centímetros. Como lo voy a trabajar en metros, entonces el radio sería de 0,1 metro. ¿Listo? Entonces, ¿de aquí qué voy a hacer? A mí me pregunta ella que cuál es la viscosidad. Como yo ya conozco el caudal, conozco las diferencias de presiones, conozco el radio de la tubería, conozco la viscosidad y conozco el largo de tramo a tramo, entonces de aquí yo puedo despejar la viscosidad. Paso el caudal a dividir y me queda que la viscosidad es la diferencia de presiones en cada tramo renacuajos. Acuérdense que el tipo montó 4 estaciones en cada tramo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale L? Esto tiene 24 metros y montó 4 estaciones. ¿Cuánto tiene de estación a estación? ¿Cuántos metros hay? 6. ¿Seguro? 8. Miren las estaciones. 1, 2, 3, 4. Y esto tiene 24 metros. Es aquí hay 8, de aquí hay 8 y de aquí hay 8. ¿Sí o no? No la vayan a cagar y ponerle 6. Hay 8 metros. Listo. Entonces, P1 aquí es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y me dicen que la presión manométrica es lanzada con 17.148 pascales. Y que llega a la otra, o sea, la presión aquí en la 2, llega a una presión atmosférica. Atmosférica con atmosférica se me cancelan. ¿Sí o para qué, mis amores? Entonces me queda que la viscosidad es la presión manométrica con la que es lanzada sobre 8 por el caudal, que ya lo hallamos acá, por 8 metros de longitud, que es el largo,
por pi por el radio al cuadrado. El radio es 0.1 metros, digo, a la 4. Pascales con pascales se me van, ¿sí o no? Esto me queda en pascales segundo. Pascales y pascales se van, segundos y segundos se van y me queda en pois. ¿Cuántos pois tiene? 8000 pois tiene de viscosidad esa salsa de tomate. ¿Les gustó? Ay, digamos que sí. Esto es torque. Ustedes ya saben torque y fuerzas y todo de su curso de física 1. Entonces, esta es otra salsa de tomate. Creo que o es miel de abeja, o es caña, o es petróleo. Alguna vaina de esas. Aquí es importante que ustedes sí o sí me hagan bien el diagrama de fuerzas en el ejercicio número 9. Le dan la densidad del bloque, las dimensiones del bloque, y él resbala sobre un plano inclinado que está lleno de una sustancia viscosa. ¿Listo? Este aceite tiene una viscosidad. ¿Listo? La capa del aceite se las dan, es de un espesor de 2 milímetros. Y le preguntan que cuál es la viscosidad de ese aceite. Entonces, para esto es fundamental que usted sepa hacer su diagrama de fuerzas. Para acá, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el peso del bloque que iría hacia abajo. Aquí iría la normal. Aquí iría la fuerza de arrastre viscoso. ¿Sí o no? Y el bloque resbala hacia abajo a velocidad constante. Entonces, como esa velocidad constante no tiene aceleración. Entonces, este peso lo descompongo en esta componente y en esta componente. Eso es física 1. Entonces, aquí tengo el peso que es mg coseno de teta y aquí voy a tener mg seno de teta. ¿Listo? Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas nx, voy a tener mg seno de teta menos la fuerza de arrastre viscoso. mg seno de teta menos la fuerza de arrastre viscoso. Por lo tanto, la fuerza de arrastre viscoso es el peso por el seno del ángulo. ¿Qué es la fuerza de arrastre viscoso, mis amores? Repaso. Viscosidad es igual a la fuerza de arrastre viscoso sobre el área, dividido entre ¿quién? Hey, you. Esfuerzo sobre deformación. No, esta clase de lunes les valió un cutis. Entonces, la viscosidad va a ser igual a la fuerza de arrastre viscoso por la altura sobre área velocidad. Pero yo quiero averiguar es quién es esta fuerza de arrastre viscoso. Entonces, la fuerza de arrastre viscoso va a ser igual a la viscosidad por el área por la velocidad sobre h. Mire, que es lo mismo que tenemos acá. Esto es de la clase pasada. Ay, hediondos. Entonces, ¿conozco el área en contacto? El área en contacto, sí. ¿Cuál es el área en contacto que tiene este ladrillo sobre el aceite? Sería el espesor por el largo. ¿Cuál sería? Tiene 15 por 15 por 5 milímetros. Y los 5 milímetros son el alto. ¿Cuánto sería el área en contacto? Dios mío, Señor, dame paciencia para no matarlos. Ordóñez,
Profe, ¿sería 15 por 15? Obvio que sí, gracias, mi amor. Entonces, despejo la viscosidad. Conozco absolutamente todo. Me toca borrar. Conozco absolutamente todo, todito, todo. Conozco la velocidad, conozco la densidad, conozco todo. Entonces empiezo a reemplazar como si no hubiera un mañana. Aquí dice área. ¿Sí o no? Aquí, ¿qué tengo? Mire, tengo la masa. ¿Me dieron realmente la masa del cuerpo? No, pero sí me dieron la densidad del cuerpo. Entonces, esta masa la puedo dar como densidad multiplicada por volumen. ¿Están de acuerdo conmigo? Densidad multiplicada por volumen. Y el volumen de ese bloque es igual ¿a quién? Al área de la base, que es 15 por 15, por la altura, que son 5 milímetros. ¿Lo ven o no lo ven? Aquí en el dibujo está. La altura son 5 milímetros. Entonces, área con área se me cancelan y ¿qué me queda? Que la viscosidad es la densidad por la altura, por G, pilas, esta altura se refiere a la altura del bloque, por la gravedad, por el seno de teta, por H, donde H, ¿qué es? El grosor o el espesor de la capa de aceite. Reemplazo los valores, el grosor o espesor de la capa de aceite es de 2 milímetros, lo paso a metros y divido entre la velocidad. Y obtengo que la viscosidad es igual a 0.4514294854 pois. ¿Ustedes saben de dónde salió este seno de teta o no saben de dónde salió este seno de teta? Física 1. Señor, dame paciencia para no matar a estos chinos maricas. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Un ángulo teta. ¿Sí o no? Me dicen que la hipotenusa mide 12 y el cateto adyacente mide 10. Esto es lo que me dice este triángulo de acá. ¿Sí o sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, si la hipotenusa es 12 centímetros cuadrados, el cateto adyacente son 10 centímetros cuadrados, más el cateto opuesto al cuadrado. ¿A qué diablos va a ser igual el cateto opuesto al cuadrado? A 12 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado menos 10 al cuadrado? ¿44, profe? 44. Sácale la raíz para averiguar cuánto es el cateto opuesto. 6.63, 32, 49, 58. Ay, no, en fraccionario, 2 raíz de 11. 2 raíz de 11. Listo. Ahora, el seno a qué es igual. No, profe, no. 2 sobre raíz de 11, no. 2 por raíz de 11. Ah. Dos por raíz de 11 centímetros. Entonces, si esto es teta, esto es 12, esto es 10 y esto es 2 raíz de 11 centímetros. Seno de teta que es igual. O sea, digamos, no dije nada. 2 raíz de 11 centímetros a que es igual a 12 centímetros por el seno de teta.
¿Sí o no? Geometría. Ay, digan algo, por Dios. Este de acá es igual a la hipotenusa por el seno de teta. Y este de acá es igual a la hipotenusa por el coseno de teta. Yo necesito saber quién diablos es el seno de teta. Entonces va a ser el cateto opuesto. 2 raíz de 11 es igual a la hipotenusa 12 centímetros por el seno de teta. Centímetros con centímetros se me da. Mitad de 12, 6. Mitad de 2, 1. Por lo tanto, el seno de teta que es igual a raíz de 11 sobre 6. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Uy, el que no sepa geometría, sí, mejor dicho, antropología en una linda carrera, mis amores. Descartar. Aquí yo vi un error que tengo que corregir. En algún lado vi un error y yo no les dije nada porque me dio pena, pero lo tengo que corregir. Bueno, luego lo corrijo. Terminan de hacer el taller, creo que les quedan 3, 4 ejercicios por resolver. 3 ejercicios por resolver. Guardar, sí, guardemos. Oiga, un montón de gente en esta clase y mudos todos. Bueno, hablaron muy poquitos. Niños, acabo de terminar viscosidad, ya resolvimos el taller. Si ustedes tienen algún inconveniente con la solución del taller, por favor revisen su matemática y también su mecánica. Es fundamental que revisen su curso de mecánica. ¿Ok? ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. ¿Sigo con materiales o comienzo materiales el lunes? Como quiera, profe. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué dice el resto? ¿Es larga la teoría, profe? Es súper cortica. No, pues deberíamos aprovechar, ¿no? De una vez salimos de eso. Listo, me parece bien. Es muy cortica. Es una grosería de nada ese tema de materiales. Se van a morir de la risa porque está en 2 diapositivas y ahí ya terminamos. ¿Se ve? Sí, profe. Listo, gracias. ¿Qué es el esfuerzo o la fatiga? Lo que me da este gato asqueroso si se vuelve a volar. El esfuerzo o fatiga es algo que tú le haces al material para cansarlo, para agotarlo, para fatigarlo. Entonces, es una fuerza que se aplica en determinada área. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un alambre, este alambre tiene una longitud inicial de 2 metros, y yo cojo, aplico una fuerza al lado izquierdo y al lado derecho, pero esa fuerza es hacia afuera. Estoy tensando el alambre, lo estoy esforzando, lo estoy fatigando. Eso es esfuerzo. Fuerza sobre área. Pero esa fuerza es perpendicular al área donde está actuando. Entonces, aquí yo lo estoy haciendo en los extremos de ese alambre. Entonces, aplico la fuerza hacia afuera. Eso se llama esfuerzo tensor o fatiga tensora. ¿Ok? Esa fuerza por ir hacia afuera la llamo una fuerza positiva. Resulta que el material no se queda tan así cuando tú le haces un esfuerzo. Él reacciona. ¿Cómo reacciona el material? Deformándose.
Entonces, ¿cómo se deforma? Pues se va a alargar porque la fuerza fue tensora. Entonces, la longitud final del alambre va a ser más grande que la longitud inicial. La longitud inicial venía hasta acá. Esta va a ser la final. Entonces, la deformación aquí es igual, mis amores, a la variación de la deformación o del largo sobre la longitud inicial. Pilas. Variación del largo es delta de L. Y delta de L es la longitud final menos la longitud inicial. Y deformación es delta de L sobre L sub 0. Pilas con esos conceptos. Alargamiento es longitud final menos la longitud inicial. Y deformación es el alargamiento sobre la longitud inicial. Este alargamiento es positivo. ¿Por qué diablos es positivo? Porque la longitud final es más grande que la longitud inicial. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Uy, como 80 en esa clase, ninguno habla. Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Ahora, no todos los materiales hacen lo mismo cuando les hacen ese esfuerzo. Si yo cojo un alambre de cobre y le aplico este esfuerzo, su deformación va a ser grande. Pero si cojo un alambre de acero y le aplico el mismo esfuerzo, yo no creo que se deforme tanto. Entonces, cada material tiene una deformación diferente dependiendo del esfuerzo que le apliques. Y eso se relaciona con el módulo de Young. El módulo de Young es el que me dice de qué material está hecho ese alambre, dependiendo el esfuerzo que tú le hayas aplicado y la deformación que obtuviste. La ecuación que me relaciona el esfuerzo con la deformación es el módulo de Young. El módulo de Young es una constante que no varía. Por ejemplo, el módulo de Young para el oro es tal. De la plata, tal. Son constantes dependiendo del material. Entonces, ese módulo de Young lo trabajo con la letra Y mayúscula y es igual al esfuerzo que le aplicaste sobre la deformación. ¿Ok? Ahora, yo tengo un esfuerzo compresor, es decir, la fuerza no la aplico hacia afuera, sino hacia adentro. Estoy comprimiendo el alambre. Entonces, la fuerza en este caso la tomo como negativa, porque va a compresión. ¿Cómo se deforma ese alambre? Hombre, pues la longitud final va a ser más chiquita que la longitud inicial. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el delta de L va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. La longitud final es más chiquita, por decir 8, y la longitud inicial era 10. Entonces voy a obtener un valor negativo. Este delta de L es negativo. Y la deformación es el delta de L sobre el L sub 0. ¿Quién me relaciona el esfuerzo con la deformación? El módulo de Young. Y se trabaja exactamente la misma ecuación. La diferencia es que este delta de L es negativo y esta fuerza es negativa. Negativo con negativo se me cancelan y el módulo de Young nunca me puede dar con signo negativo. Ahora, tenemos otro esfuerzo. El esfuerzo por cizalladura. ¿Qué es el esfuerzo por cizalladura? Es lo mismo que vimos en viscosidad. Supongamos que yo aquí tengo una resma de papel. ¿Saben qué es una resma, no? Una resma de papel. Y yo coloco mi mano sobre la última hoja de la resma de papel y le aplico una fuerza, pero la fuerza no es ejerciendo presión, es decir, no es perpendicular, sino que es paralela a la primera hoja. Entonces, cuando yo le aplico esta fuerza hacia acá, después de un rato, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que esa primera hoja se corre, arrastra la siguiente, arrastra la siguiente, arrastra la siguiente, pero la primera hoja, la que estaba en la base, no se va a arrastrar y me genera esta cizalla, este corte de cizalladura. Entonces, el esfuerzo es la fuerza paralela sobre el área donde está actuando, que es el área superior. ¿Y cómo se deforma? Miren, se deforma de esta manera, hay un corrimiento. ¿Listo? Esto pasa, mis amores, cuando sean grandes, en los puentes. No sé si han visto unas dilataciones que hay entre lámina y lámina en los puentes.
¿Por qué? Porque la tracción, no atracción, sino tracción de los carros sobre esta superficie están, imagínense una vía, todos los carros se mueven hacia la derecha, todos van hacia la derecha. Pues por esa tracción, esta lámina va a empezar a torcerse. Entonces, por eso en los puentes ustedes ven que de lámina a lámina hay una dilatación que le da papaya para que haya ese corrimiento y no se empiece a fracturar el puente. ¿Sí me hago entender? Puta vida. ¿Me escuchan? ¿Se cayó el internet? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. Ay, me puticas. Los odio. Pero yo me voy a desquitar, hediondos. Bueno, lo que me relaciona el esfuerzo con la deformación cuando tengo este esfuerzo por cizalladura es la rigidez. Eso le falta una tilde. La rigidez. Y el módulo de rigidez se trabaja con la letra S de sapo y es igual al esfuerzo sobre la deformación. Esfuerzo sobre la deformación. Y por último, tenemos la presión o la diferencia de presiones. Entonces, si yo tengo un cubo, ¿cómo altero ese cubo? Pues yo le puedo aplicar una presión o una diferencia de presiones a ese cubo. Cuando yo altere la presión, o sea, cojo este cubo y lo meto en una cámara y altero la presión en la cámara, puede que el cubo se expanda o puede que el cubo se comprima. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el cubo se expande. ¿Cuándo el cubo se expande? ¿Cuando la diferencia de presiones es positiva o es negativa? Positiva. Negativa, profe. Negativa, profe. ¿Quién dijo negativa, profe? Yo. ¿Quién eres tú? Yo no te veo. Carlos Felipe Manchola. Manchola. Muy bien, Manchola. Es negativa. Explícales, Manchola, por qué dijiste que era negativa. ¿Qué hay que hacerle a un cubo para que se crezca? Pues, asumo que porque es una presión de vacío y va a intentar llenarla. Exactamente, Manchola. Muy bien. 0,5 para el examen final. Ese cubo lo metí en una cámara y en esa cámara lo que yo debía haber hecho es generar una presión de vacío para que el cubo se expandiera. Luego ese delta de P va a ser negativo y el delta de volumen va a ser positivo. Son inversamente proporcionales. A menor presión, mayor volumen. A mayor presión, menor volumen. ¿Estoy siendo clara para todos? Entonces, el módulo que me relaciona la presión hidrostática con la deformación volumétrica es el módulo de compresibilidad, que se trabaja con la letra B mayúscula. Digo, B mayúscula. Y es igual al esfuerzo, pero miren acá, el esfuerzo tiene signo negativo. En este caso, el esfuerzo es el delta de presiones sobre la deformación volumétrica, que es dB sobre B sub 0. ¿Por qué el menos? Porque como dijo nuestro amigo Manchola, el delta de P en este caso sería negativo, ¿sí o no? Y el delta de volumen sería positivo. Negativo con este menos que tiene la ecuación, menos por menos, positivo. Ahora, supongamos, mis amores, que el delta de P haya sido positivo, que yo le aplico una presión externa a este cubo, una presión positiva, le aplico una presión positiva por todo lado. O sea, el delta de P es positivo. ¿Qué le va a pasar a este cubo? ¿Aumenta o disminuye su volumen? Disminuye. Disminuye su volumen. Muy bien, Juliana. Y de berraca vida la mía. Perdón que me enfurezca. Entonces, cuando yo tengo un delta
de P positivo, ¿el delta de volumen va a ser positivo o negativo? Porque el volumen se reduce, como dijo Juliana, se reduce el volumen, se vuelve un cubito más chiquitico. Entonces, el delta de volumen ¿a qué es igual? Al volumen final menos el volumen inicial. Luego, este delta de B les da a dar positivo o negativo. Negativo. Entonces, si yo reemplazo acá delta de P, positivo, delta de B, negativo, el B me daría negativo. Por eso es que existe este signo en la ecuación. Este signo en la ecuación es el que me salva de todo. Porque aquí el delta de P es positivo. Con este menos me queda negativo. Y el delta de B en este caso es negativo. Negativo con negativo se me cancelan. Esos son los módulos. Pero hay una aclaración que debo hacerles. En el módulo de compresibilidad B, a medida que el módulo de compresibilidad era B y existe otro que es el coeficiente de compresibilidad que es K. Es 1 sobre el módulo de compresibilidad. ¿Me explico? El módulo de compresibilidad B era igual a menos delta de P sobre delta de B sobre B sub 0. Y existe el coeficiente de compresibilidad que es K, es 1 sobre B. ¿Qué unidades maneja el módulo de compresibilidad? Unidades de presión, por ejemplo, puede ser pascales, ¿sí? Pascales. En el coeficiente de compresibilidad K, ¿en qué te va a dar? En pascales a la menos 1 porque pasa a dividir. Ahora, la deformación del ancho. ¿Cómo se deforma el ancho? Cuando tú alargas un alambre o lo estiras, el ancho del alambre se va a ver afectado. ¿Todos están de acuerdo? Si yo alargo un alambre, pues él se va a volver más angosto. Y si yo comprimo un alambre, él se va a poner más gordito. Entonces, la deformación del ancho la trabajamos como delta de omega sobre omega sub 0. ¿Listo? Esa es la deformación del ancho. Y es igual a menos el coeficiente de Poisson por la deformación del largo. ¿Por qué el menos? Porque es inversamente proporcional. Entre más se alargue, el grosor disminuye. Si se contrae, el largo disminuye y el grosor aumenta. ¿Estoy siendo clara? Sí, profe. Bueno. Dilatación. Y terminé. Tengo una varilla con una longitud L sub 0. Si yo caliento la varilla, la longitud aumenta. ¿Sí o no? Eso que aumenta se le conoce como delta de L. Y ese aumento en la longitud está dado por... Denme un minuto. Hola, mamita linda, te llamo en un minuto que estoy en clase con mis pollitos. Ya te llamo, mamita. Ya voy a terminar, mamita. Te amo, besitos, mamita. Gracias, perdón, mamita. Ay, qué pecado, mi mamita. Bueno, entonces, el delta de L depende de la longitud inicial. Vida berraca, gato, marica. Perdón. Uy, no, muchachos, esto de dictar en la casa en la tragedia con 3 gatos y una perra, esto es de volverse uno loco. El delta de L va a ser igual a la longitud inicial por coeficiente de dilatación que tenga el material. A ese se le llama alfa, por la diferencia de temperaturas que tú le imprimas. Entonces, la deformación del largo, acuérdense, por favor, repito hasta el cansancio, delta de L es la longitud final menos la longitud inicial. Y la deformación no es eso, la deformación es delta de L sobre L sub 0. Y a mí, en materiales, lo que me interesa siempre averiguar es la deformación. Luego,
yo necesito es delta de L sobre L sub 0. Paso este L sub 0 a dividir y me queda que la deformación del largo es igual al coeficiente de dilatación lineal por la variación en la temperatura. Si yo tengo una lámina y la caliento, pues entonces ya no tengo una deformación longitudinal, sino superficial. Entonces voy a tener una variación en el área. Entonces, el delta de área va a ser igual al área inicial por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. 2 veces. ¿Por qué? Porque se dilata en el eje X y también se dilata en el eje Y. Entonces, debo multiplicarlo por 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y la deformación superficial va a ser igual a delta de A sobre A sub 0 igual a 2 alfa por delta de T. Y la volumétrica, pues va a tener una deformación volumétrica. Se deforma tanto en X, como en Y, como en, pucha la madre, Z. Entonces va a ser el volumen inicial por 3 veces la dilatación lineal por la variación en la temperatura. Por lo tanto, la deformación volumétrica va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación en la temperatura. ¿Ok? El coeficiente de dilatación lineal se da en grados centígrados a la menos 1. Hay algunos libros donde te dan gamma, beta, que se refiere al coeficiente de dilatación superficial, es decir, 2 veces el lineal, y hay algunos textos que te dan el coeficiente de dilatación volumétrico como gamma, que es 3 veces el de la dilatación lineal. Éter querido, éter amado, he terminado. El lunes comenzamos ¿con qué? Con ejercicios de materiales. ¿Estamos? Presencial, profe. ¿Cómo, mi amor? Que si van a ser presencial o virtual. A mí me gustaría presencial. Sí, yo creo que es mejor. Yo creo que ya la mayoría están llegando, Mira, ahorita a las 11, ahorita a las 10 salgo como loca para la universidad, porque el otro curso de 11 a 1 ya todos llegaron. Entonces me pidieron que fuera presencial la siguiente clase. Entonces con ustedes lo mismo, ya presencial, allá ya rayamos en el tablero. ¿Se responsabilizan, por favor, de su taller de viscosidad solitos, por favor? ¿Tienen todo resuelto? ¿Tienen todos los talleres? ¿Pueden estudiar? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes se responsabilizan del taller de viscosidad. Y la próxima semana nos vemos en la U para darnos el beso y el abrazo y el chupo en el pescuezo de feliz año, de Reyes, de Navidad, de todo. Y comenzamos el taller de materiales. ¿Ok? Un beso, un abrazo, un chupo en el pescuezo. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe.